La Semana Internacional de la Sociedad Civil 2016, realizada en Colombia, ofreció más de 30 eventos realizados por organizaciones líderes de la sociedad civil y abordó 4 ejes temáticos: paz, inclusión, entorno habilitante y participación. Estos ejes programáticos exploraron las distintas limitaciones y oportunidades en lograr la aspiración de una ciudadanía activa respaldada por acciones responsables. Referente al eje entorno propicio, se establecieron espacios de diálogo donde se discutieron estrategias para promover el rol corresponsable de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de desarrollo, construir colectivamente ambientes propicios con condiciones legales, institucionales y financieras que favorezcan la participación, la sostenibilidad y su permanencia en el tiempo. Y finalmente, promover escenarios de garantía de participación plural e interlocución para acentuar la legitimidad de la sociedad civil. Participantes de diferentes nacionalidades brindaron sus puntos de vista a las interrogantes sobre ¿cuál es el entorno favorable para las organizaciones de la sociedad civil en su región? ¿Y cómo pueden mejorar las OSC su entorno de trabajo? Ambientes habilitantes para las organizaciones de la sociedad civil, y esto claramente es garantía de los derechos de libertad, asociación, participación, el derecho a la protesta y demás que tienen estas organizaciones de la sociedad civil. Hay situaciones y hay regiones de nuestro país en donde el trabajo para las organizaciones sociales es prácticamente imposible. El ambiente no puede ser más hostil, se amenaza, incluso se elimina físicamente a los dirigentes. Hay otros ambientes, especialmente en las capitales, en donde las organizaciones tienen sin duda más espacio. En Venezuela con mucha fuerza, pero digamos que en toda la región latinoamericana vemos situaciones donde las organizaciones enfrentan limitaciones para la libertad de expresión, para la libertad de asociación, para la libertad de la participación, y organizaciones no solo ONG, sino organizaciones de base, movimientos, digamos de todo tipo de expresiones que tiene nuestra sociedad civil. No hay ninguna ONG, ninguna organización de la sociedad civil en mi país que trabaje netamente sobre los derechos humanos. No se les autoriza. No hay organizaciones que trabajen sobre la democracia. Y de eso llevamos por lo menos los 37 años que lleva el presidente en el poder, el mismo presidente. Maybe in some issue there's still something to increase supporting, but mostly we have a very good enabling environment for civil society movement within Indonesia. El actual gobierno tiende a criminalizar la protesta social y a criminalizar el trabajo que hacen los defensores de derechos humanos. El entorno es cada vez más complejo, más difícil, más restrictivo en su participación, en la calidad de su participación, en la definición de las agendas de desarrollo, en la agenda política. Hay ambigüedades en algunos reglamentos, en algunas normas, y siempre las ONGs terminan siendo perseguidas o criminalizadas porque efectivamente velamos por temas claves para nuestro país, ¿no? En esta última década se ha puesto absolutamente difícil la relación entre la sociedad civil y la sociedad política. La administración Ortega-Halesleven es una administración represiva, es una administración centralista y es una administración que le gusta violar la Constitución y las leyes. En mi país el trabajo con la sociedad civil es bastante difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno totalitario, un gobierno que no nos reconoce a nosotros como sociedades civiles, y es un gobierno donde hay mucha represión, un gobierno que se encarga en todos los momentos de buscar la manera de demostrar que la sociedad civil, o lo que nosotros consideramos sociedad civil y que defendemos los intereses de la población, no está a la altura y que no somos nadie. Tenemos una crisis política, entonces cualquier trabajo con el gobierno se hace muy complicado, están cerrados los canales de diálogo, muy complicado dialogar con el poder público hoy en día, hay menos recursos para que las ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar sus proyectos. La situación de sostenibilidad, de financiamiento público, de identidad de las organizaciones, de marcos regulatorios que la definen,
es muy complejo. De manera recurrente, cuando hay protestas sociales que de alguna manera se vinculan con el eje de trabajo de una serie de instituciones, por ejemplo los temas ambientales, rápidamente la asociación que hace el Estado, las empresas, es que nosotros, las instituciones sin fines de lucro, somos las que estuviéramos promoviendo esas protestas, cuando no es así. See, enabling environment for NGOs, what we can say in one context, one can say it's restrictive, but also it's very challenging because India is growing and economically also, and but simultaneously we have all the challenges of a typical poverty deprivation. En Nicaragua pues somos una de las organizaciones que proponemos, damos propuestas al gobierno para ir mejorando nuestra forma de vida y nuestro propio desarrollo de organizaciones desde la sociedad civil. The environment for the NGOs to operate in South Africa, it is not so easy, so the government will try everything possible to try and sideline the NGOs or try and suppress their work. They will try and go into the village and spread all the bad news about the NGOs, saying the NGOs are trying to bring back the apartheid. So the government is trying everything possible to suppress the NGOs. But because of the constitutional right, then they are unable to do so. A nivel subnacional, sí creo que hay una relación mucho más fecunda, una relación con los gobiernos locales, distritales, provinciales y los gobiernos regionales, donde hay una relación más cercana, más proactiva. Sin embargo, aún falta todavía normas que favorezcan esa alianza estratégica y sobre todo que el Estado reconozca la contribución y haya una serie de facilidades que permita cumplir nuestro trabajo de manera más efectiva, sobre todo atendiendo a las poblaciones vulnerables. La sociedad civil tiene que tener conciencia de su protagonismo, asumirlo y articularse para que pueda desarrollar ese protagonismo. Tenemos que trabajar más solidariamente, compartir nuestros conocimientos y nuestros recursos. Recuperar un rol político, un rol de actoría que plantee una agenda propia, independiente, que amplifique la voz de las organizaciones sociales. Lo primero que hay que hacer es superar una barrera no de prejuicio, sino de costumbre que se ha instalado, y es que los medios de comunicación ven o vemos a las organizaciones de la sociedad civil solamente como fuentes de información y no como posibles aliados. Y por el otro lado, las organizaciones de la sociedad civil solamente ven a los medios de comunicación como un canal de distribución de sus informaciones o de sus comunicados. Hablar un poco mejor nuestra respuesta y nuestra salida a medios de comunicación en base a los logros y los aportes que tenemos las diferentes instituciones en diferentes temas. La idea debería de ser, por incidencia política, tratar de entrar por la vía del diálogo. Trabajar en la construcción de agenda que ponga en el espacio público las demandas de nuestra agencia. Luego tenemos como desafío buscar incidir en los marcos regulatorios para que sean cada vez más habilitantes, flexibles, que nos permitan una actuación de nuestras organizaciones. Creo que todas las sociedades civiles de América debemos unirnos un poquito más y apoyarnos unas a las otras. El Estado tiene que reconocer que una alianza con la sociedad civil, las ONGs, puede llevar a procesos inclusivos y atender mejor a la población vulnerable. India is going through a growth path which is also linked with the simultaneous existence of poverty. The question is how we can learn from others' experience of making it more comfortable transition of the country. That is very important, that how we can have models in which people can, rich people can also participate in social development. Que no nos miren como personas con una discapacidad, sino que como una persona que proponemos. Look for partners and say, okay, we share responsibilities, we share work, build these alliances, to build also critical masses to then enter relationships or partnerships with other sectors. Tenemos que partir por hacernos una autocrítica como
organizaciones, yo creo que tenemos mucho que aprender en temas de incidencia política. NGOs must always consider engaging the government. Of course, the government is not going to assist with anything, but they like it when they are recognized on something, you know. Ninguna organización actuando de manera separada es capaz de construir un ambiente favorable para el trabajo del sector. La actuación conjunta, colectiva, las asociaciones, las federaciones, las redes, los movimientos, todo este tipo de cosas es una clave ineludible e infortunadamente no siempre estamos bien en ese campo. En general, ser transparentes es otra clave para ganar en el público dos asuntos que son críticos: confianza y respaldo. De lo contrario, va a ser muy difícil que sigamos teniendo un espacio favorable para trabajar. Tenemos que hacer mucho más trabajo de solidaridad, de involucrar a la otra gente, de escucharnos y ver conjuntamente, colectivamente, cómo vamos a presentar nuestro caso ante las diferentes instancias. Y cuando esas instancias, ya sea la OEA o para nosotros la Unión Africana, no respondan, tenemos que tener la valentía de crear nuestras instancias que funcionen. Buscar aspectos que permiten la consolidación de un ambiente habilitante que propicie, promueva y fortalezca el rol de las OSC en las democracias, en aspectos legales, institucionales, fiscales y financieros, políticas públicas nacionales y territoriales, programas de incentivos, cooperación entre actores, apertura y fortalecimiento de escenarios en donde se deciden las políticas, y monitoreo, evaluación y seguimiento y muchos otros temas más fueron discutidos durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2016.